Que Dios le bendiga. Las iglesias de Cristo os saludan. Romanos 16. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, en nombre de Cristo te presentamos el mensaje de tu palabra, esperando, Padre, que este mensaje sea dirigido con tu Santo Espíritu para la gloria tuya. Te pedimos, Padre, que bendiga a cada hermano y hermanas y a cada amigo a escuchar tu palabra y que esto sea de gran edificación para nuestras almas espirituales. En el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, con el versículo 1 en adelante, con el tema de la palabra de Dios, Pedro y Juan ante el concilio. Hermanos y amigos, el mensaje de la palabra de Dios lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, con el versículo 1, la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice así: y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentido de que enseñasen al pueblo y que anunciasen en el nombre de Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le escucharon, manos los pudieron en las cárceles, mas lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Así que, hermanos, al llegar los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentido, dice la palabra de Dios, de que enseñasen al pueblo y que anunciasen en nombre de Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice que le acecharon y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día de hoy siguiente, porque era ya tarde, el día ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron en él. El número de los varones era como de 5,000. Así que los que creyeron a la palabra de Dios, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron en él, es decir, en Jesús. El número de los varones, dice la palabra de Dios, que era de como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Ana y Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Es decir, hicieron una reunión contraria a Jesús. Así que en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles y el versículo 7, la Biblia dice: y poniéndoles en medios, le preguntaron: ¿con qué potestad, en qué nombre debéis hecho vosotros esto? Una palabra así interrogante, interrogando a Jesús. ¿En qué nombre? A los discípulos, ¿en qué nombre están haciendo esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Es decir, esta fue la interrogante de Pedro, la intervención del apóstol Pedro. Hoy ustedes vienen a investigar, a hacer consulta acerca de un hombre enfermo que ha sido sanado. Han venido a interrogar a nosotros acerca de este Señor. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de los Hechos, el versículo 10: seas notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano, alabado sea Dios. Es decir, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien vosotros crucificaste, en este nombre tenemos presente a este hombre que ha sido sanado. En el nombre del que ustedes crucificaron, en el nombre, es decir, del que ustedes negaron, ha sido sanado este hombre. Dice el versículo 8, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, la piedra reprobada ha venido a ser las cabezas del ángulo, es decir, la cabeza de la iglesia,
Cristo es el cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. A este que desecharon los hombres, lo desecharon porque a este que vino a salvarnos y a redimirnos de nuestro pecado. Vino para darnos vida y vida en abundancia. En el versículo 12 la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dados a los hombres en quien podemos ser salvos. Es decir, no hay otro nombre dados a los hombres debajo del cielo en quien podemos ser salvos. Esta salvación solamente está en Cristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia dice en el verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin lestra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Maravilla de Dios. Tuvieron que reconocer esta verdad de esta predicación del evangelio que se predicaba en el nombre de Jesús. Y tuvieron que reconocer que aquel hombre que había sido sanado en el nombre de Jesús era quien ellos le habían negado, a quien le habían crucificado en el nombre del que había sido negado. En ese nombre había sido sano este hombre. Así que, hermano, en el versículo 14 la Biblia dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pies con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que se saliesen del concilio y conferiaban entre sí, diciendo, ¿qué hacemos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorias a todos los que moran en Jerusalén. No podemos negar, es decir, no pueden negar, de ninguna manera podemos negar esta verdad, porque este hombre ha sido sanado en el nombre de este hombre que hemos crucificado, que hemos negado. No podemos negar esto. Estos hombres que vienen anunciando esta verdad son verdaderos, no podemos. Dice el versículo 7, sin embargo, para que no se divulgara más entre el pueblo, amenazándoles para que nos hablasen de aquí en adelante hombres algunos en este nombre, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? No podían los discípulos dejar de anunciar el evangelio en el nombre de Cristo y hacer la obra de Dios, porque para esto habían sido enviados a predicar la buena nueva de salvación. Habían de anunciar que Cristo es el Salvador. Dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced vosotros ante a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. La gloria de Dios se había manifestado, se habían hecho los milagros, y ya tenían conocimiento que era en el nombre de Jesucristo del que había sido resucitado de entre los muertos. La gracia de Dios continuaba abundándose y la gloria de Dios entre todos. Fue notoria la intervención del apóstol Pedro. No podemos dejar de anunciarle al pueblo. No podemos dejar de anunciar en el nombre de Jesucristo. No podemos. Porque no podemos jamás. Y dice entonces que le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por los que habían hecho. En el versículo 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, es decir, tenía más de 40 años que se había resucitado entre los muertos. Aquellos que no creían podían pensar que Cristo estaba muerto, pero la menos duda que podían tener era que Cristo, Dios, lo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre y vive para siempre. Su reino está establecido que no caerá jamás. Ha establecido un reino que jamás caerá. Ha establecido su iglesia para siempre. La Biblia dice que Cristo estableció un reino que jamás será destruido. Así que, hermanos, puesto en notorio como Pedro se anunció, y como Pedro le instó a los principales ancianos y a los escribas y saduceos
le exhortaba que no podía dejar de anunciar en el nombre de Jesucristo. Hoy nosotros tenemos también la obligación de predicar la buena nueva de salvación, de darle a los amigos oyentes, a toda la humanidad en la tierra, que Cristo es el Salvador para la gloria de Dios Padre, y que solamente en Cristo heredamos la vida eterna. Vuestra exhortación en Cristo es decirle a todos los amigos y a toda la humanidad que busquemos a Cristo antes de que sea demasiado tarde, porque más tarde no habrá tiempo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Cristo está a la puerta. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a todos.